Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Y es viernes, y el lunes, que termine la semana. Esta semana se viene, gente, no tiene ni idea. Pero bueno, es lunes, lunes pero sí. es el último bloque del día, eso es. Sí, aparte ya no importa tanto saber qué día es, man. Solo hay que trabajar y hacer las cosas. Pero además, nomás. la Inquieta Librería está viernes abierta de lunes a domingo, ¿tú sabías Todos eso? los santos días. Todos los santos días de Dios. Claro. ¿Cómo supe yo eso? Bueno, porque lo sé, pero hay un hermoso reel que hizo nuestro hermoso Ah, pasante, Agustín. bacán, sí. Está en nuestras redes sociales y también en las tuyas. Sí, es un reel compartido, así que las pueden buscar en las dos cuentas. Gerardo Jara acá de la Inquieta Librería. Y claro, fue bacán tener a los chiques realizando el reel en la librería. Porque a veces uno está tan metido en la cabeza con este tipo de cosas que se le olvida que hay gente que no cacha tanto de librería, hay gente que no sabe quién es la Inquieta, los libros que tiene, entonces siempre es bueno bajarse. Que la gente se entere. Y que que la sepan gente de se dónde entere. viene nuestro panelista. Ah, sí. ¿Ah? Y además que por estos meses la Inquieta Librería también está recibiendo algunas de las actividades del Museo Violeta Parra, que está Así en es. rehabilitación. Así es, porque como ustedes saben, el museo se encuentra cerrado ya que están remodelaciones. Por fin vamos a poder embellecer el Museo Violeta Parra, el que está en Vicuña Maquena, porque también tiene salones en El MAC de Quinta Normal. En el MAC de Quinta Normal. Entonces, como somos amigos con el museo, obviamente siguen con cartelera, de actividades, talleres, reuniones, pero no están teniendo lugar, así que la librería en verdad el museo hizo un taller de bordado y también tuvimos a un payador usando sus gracias en la noche de los museos, así que estuvo bien bueno. Sí, Digo sus gracias porque se tiró algunos como paya en doble sentido y todas las señoras fueron espantadas, pero estuvo así. ¡Qué pícaro! Dijeron. Pero, qué pícaro, qué buena palabra, pícaro. pero está bien, como fue lindo tener, recibirles en la librería. Y que seamos como amiguitos y que funcionen estas cosas como tal. Pues, o sea, porque además se han hecho varios lanzamientos de libros en Violeta Parra, apoyados ahí por la Inquieta. Hicimos la bienvenida a Ponte de la nueva reedición, o sea, la reimpresión de los libros de Pedro Lemebel. Se llenó el lanzamiento de Paulina Flores, la última novela que ella publicó por Anagrama. Entonces, no, está buena esta colaboración. Y entre medio de todas esas cosas que pasan en la Inquieta, porque da su nombre, ¿tú Es sabías, su nombre. ¿tú sabías que eso iba a pasar cuando le pusiste Inquieta? ¿Sabes qué? No, Mentira. me di cuenta después de que era inquieto. O bueno, yo encuentro que cuando uno tiene como sus propios proyectos los puede modular con un poco más de holgura. Ahí me volví locuto. Locuro. Ahí me volví más loquito y claro, me dieron ganas de hacer un montón de cosas. Pero sí no pensé que era tan inquieto. Sí, pero ahí está, la Inquieta Ahí está. Librería. Yo les digo que les recomiendo que les sigan en Instagram y ahí se van a ir enterando de los talleres, de Lanzamiento, conversatorio, toda esa cantidad la de tracalada de cosas. Y además porque tiene una bonita terraza Sí, mirando sí, al sí, parque, la Inquieta, entonces pueden hacer uso de aquel espacio. sí. Lo que hacen algunas personas, se compran un librito y se ponen a leer afuera. Hermoso. Entonces, como tengo agüita filtrada también, les sirvo una cosita. Sí, Como ahí no sí tengo que- patente de alcohol, le tengo que servir agüita nomás. Pero los lanzamientos, Los lanzamientos sí, y esas los son otras. conversatorios. Ahí hay algunas cositas. Claro, No que me haya tocado estar en alguno de esos. ¿eh? claro. Se lo contaron, fue un rumor. Me lo contaron, claro. Oye, entonces, hoy día vamos a hablar de libros de muertos, no muertos y fantasmas. Claro. Esa es la llamada. Y también de horrores, porque, bueno, aquí nos encontramos en otra diferencia con la Anto, pero obviamente sabemos muy bien resolverla. Pero, perdona que hable de ti teniéndote al frente. Está bien. Pero la Anto, claro, pensaba como en lo gótico, lo monstruoso. Bueno, Halloween pasó también. Sí. Y de alguna otra manera mis horrores y mis fantasmas fueron otros porque yo pensé en otros libros, pero los dos trajimos cosas, entonces es interesante ver cuántos tipos de horrores hay. me Uf, refiero. ¿y qué es lo que es el horror también? Yo creo que me pasa que para mí el horror humano, Ujú. así como realista, tipo thriller, Claro, me pone muchísimo más nerviosa que el horror sobrenatural. claro. ¿Sabes que eso me recuerda a lo que una vez le escuché a Mariana Enrique decir como los fantasmas no le dan miedo porque entre comillas no son reales o por lo menos no son tan, no tienen sustancia por decirlo de alguna otra forma, o los extraterrestres, no sé lo que sea,
pero sí un asesinato, sí un choque, sí alguien que te persiga. Los fantasmas no violan mujeres. Claro, esos son o sea, no sé si terrores reales, pero ella le tiene terror a esas cosas que Sí. sí podrían ocurrir. Sí, yo también. Claro, Ahora, lo inquietante de Mariana Enríquez, ya que entramos ahí con el horror, es que ella toma imágenes de Crónica Ujú. Roja claro, para sus cuentos y les da una razón que tiene que ver con un horror en muchos casos fantásticos. claro. Pero lo más inquietante es que la mayoría de sus imágenes, especialmente en lo que perdimos en el fuego, Las cosas que perdimos en el fuego, sí. Cuentos. casi todas esas imágenes que detonan el cuento son reales. Como Sí, de el niñito descuartizado, entregado a muerte, la chica Ay. quemada. La chica quemada, o ponte también. ¿Cuál tenía yo? Una que. Había un niño. El niño que se entregó era también el que estaba en situación de calle, ¿no? Sí. Que perseguía como a esta mujer y no. Esa es la que termina cortadito en pedacitos. Pedacito. Tal cual. Horrible. Entregados a muerte. Había uno también de unas policías que como que cazaban, o sea, como que. Que también los persiguieron unos niñitos, pero eso está en el último. Ah, ese está en el último ya. En O sea, un lugar soleado para gente sombría. claro, ponte, me acuerdo que también de las chicas quemadas, que tiene este primer personaje que se encuentra quemada y se sube a los vagones del metro. Ujú. Ahí yo encuentro súper heavy eso porque la moral o la ética o cierto comportamiento social te debería decir no mirarle, ser respetuoso, entregarle dinero, ser paciente. Estoy hablando de alguien que comienza el cuento, subía a los vagones de metro con la Ujú. cara completamente quemada y se acercaba a la gente y la incomodaba a propósito. Y la narradora en ese momento cuenta que es muy extraño porque, o sea, no es extraño, pero te ponía en una situación difícil, de miedo, porque se te acercaba esta persona que tenía una cara de miedo, perdón, personas que tengan esta condición o este accidente, pero pareciera como que esta persona también usaba su calamidad para causar incomodidad. Entonces, cuando son personajes que bordean o que se salen de estas normas y empiezan a causar estos estragos, lo que Mariana, como tú bien decís, lo saca de estas crónicas y las vuelve literatura, pero una Ujú. literatura que asusta. Bueno, ahí ya entramos, ¿no? Y tú Ujú. trajiste 3 libros para comentar de horrores varios. Horrores varios, sí. O sea, fueron. Cuando pensé, bueno, de partida no leo tanto, tal vez, tanto clásico o tanta literatura como hegemónica, de listas, de gótico, de terror, Frankenstein, Drácula o Le Fanu, no sé, todos estos autores clásicos. Pero sí, cuando empecé a ver los libros que he estado leyendo, me fijé, ponte, en narradores o en ideas que trabajasen el miedo o el horror Ujú. o la ausencia. Y ponte justo me traje estos 3 libros que hablan sobre el desaparecer, lo fantasmagórico o lo que no es tan presente y cómo no atemoriza, porque a veces, más allá de que el fantasma o el extraterrestre o el ser o lo que sea nos pueda causar terror, es lo desconocido lo que nos causa terror. Pues Sí, entonces po. traje en un principio Santiago Loza, que es de un cineasta y escritor argentino, que este libro está publicado por Bosque Energético, que es una editorial argentina que solo publica diarios. Diario del Salvavida, Diario del Inconsciente, Diario de Menopausia, ahora que sacaron el último. Y es bonito porque no siempre están fechados, pero tienen esta idea del tiempo que transcurre. Entonces Santiago Loza, que debe tener 40 o 50 años, es argentino, habla sobre la primera vez que tuvo crisis o sea, no se dice crisis de locura, pero bordeó la psicopatía. Ujú. Entonces habla de cómo cuando tenía 15, 16 años y de repente sentía que venía una ola de angustia que le hacía perder la conciencia y después en el tiempo no supo lo que pasó durante una semana. Lo encerraron en su casa, tuvo como una reclusión en su hogar y después pasado el tiempo, ya teniendo un poco de educación al respecto, pasaron los años y le manda a un amigo, oye, me está ocurriendo de nuevo. Y pasan ya como 3 años más, o sea, los 3 años, y le empieza a ocurrir lo mismo que le había pasado antes, y ahí la familia dice, no, te tenemos que meter en un psiquiátrico. Y ahí empieza toda una descripción de lo que este tipo no puede lograr identificar, que es esta pérdida de inconsciencia, y cómo le cuesta tanto estar en el plano real. Es brígido el libro, porque es un miedo a lo que no le
no sabéis qué pasa. Po. Sí, po. O sea, tu cuerpo se apaga, no sabía no sabía cómo reaccionaba, no sabía qué ocurría con la gente, qué ocurría a su alrededor. Entonces, a rato el libro tiene esta cosa de qué va a pasar, qué pasó, qué existió en estas 2 semanas. El tipo también te dice, mira, no lo sé, ya me da lo Qué mismo. angustia igual. Sí, muy brígido. Y bueno, habla también, ponte, de los grupos de apoyo, sus amigos, ¿cachai? Que ya todos estaban más o menos acostumbrados a que, nada, pues su amigo tenía, no sé si era bipolaridad o algo, pero tenía una condición que ya está tratada, pero que en ese momento podía venir en cualquier momento y le podía arruinar la vida. Eso era heavy, o sea, eso era lo brígido que él hablaba, que cualquiera de este tipo, cualquiera de este tipo de acciones, si es que no le tenían cuidado, podía arruinarle la vida, como, o sea, destruirla. Pero además, él no sabía qué pasó, pero igual seguía haciendo cosas. Claro, como que intentaba tener una normalidad. Cuando lo encerraron en la casa, los papás dijeron, o sea, eso era heavy, pero era como, no puedes salir, es peligroso. Entonces cuando empezaron a investigar, empezaron a llevarlo a terapia y empezaron a cachar que, de nuevo, se me olvidó la condición específica, pero bipolaridad o manía, ataque maníaco. No era que no supiera, pero, o sea, sí, no era que no supiera lo que le ocurría, pero sí había algo que podía ocurrir en cualquier momento y pan. Y, o sea, y pan. Y ¿cachai? Como podía desencadenar el desastre. Y un poco parecido a eso, y después ya te doy el paso a ti para no hablar tanto porque quiero tomar agüita también. Igual puedes tomar agüita entre medio. ¿Entre medio? No, porque toma agüita mientras yo te hago este comentario. Es que me trapico. Dale. Es que yo creo que una de las cosas que nos da más miedo es la locura. Y si uno ve, por ejemplo, las películas, especialmente las películas clásicas, la tensión del personaje es, esto no está pasando, porque si esto está pasando... como lo real. ¿Cachai? Yo me estoy volviendo loca y no me puedo estar volviendo loca. O sea, como esa pérdida de contacto con lo real, yo creo que de las cosas que profundamente nos provoca más miedo. Porque por último, porque además de lo desconocido, Claro. es lo incontrolable. Claro. Mira, y si te fijáis, ese tipo de pensamientos son muy cosas que vienen o sea, voy a decir reciente, pero digo del 60, al 70, 80, que son épocas en el tiempo donde queríamos mantener todo en control. O sea, si te volvíais loco, era alguien, como tú bien dices, que no mantenía control, entonces se podía volver algo inesperado. Y este tema de la locura que no se puede controlar también, o sea, empezaron a hacer miedo porque empezamos a ser personas que empezamos a descubrir todo lo que ocurría en nuestro cuerpo y a nuestro alrededor, y todo lo que estuviese como en una sombra o oculto era extraño, ¿cachai? Como no nos podíamos acercar. Por eso hoy en día igual hay harto texto como abrazar la sombra, acercarte a la sombra, ver la herida, bla, 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 porque dentro de mi teoría pienso que es un gesto, o sea, un gesto de 180. Bueno, pero Jung ya lo decía. Claro, O sea, pero anteriormente, ¿cachai? Ay, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado a nuestros filósofos y pensadoras y de repente pasan 50 años y es como, oh, ya lo decían antes y no supimos escuchar? Y ya cuando ya tenemos la mierda hasta el cuello, ahí ya es otra cosa. Un poco de lo mismo habla, o tal vez en un tono más nostálgico, melancólico, Suzanne y Luis de Hervé Guibert, que es un fotoálbum, o sea, un fotolibro, ya que el autor, Hervé Guibert, que fue un artista importantísimo francés, o sea, no sé si importante, pero era de los bacanes populares de la época, 70, 80, en Francia, amigo de Foucault, de toda esa gente inteligentísima. Era fotógrafo, escritor, y tenía estas 2 tías solteronas, Suzanne la mayor y Luis la menor, y que cayeron, o sea, y que por azares de la vida terminaron viviendo juntas y se atienden entre ellas 2 y eran como las tías solteronas. Hervé dice, bueno, las voy a visitar porque igual son extrañas, las quiero conocer, van a morir, eran viejitas, 60, 80 años, y comienza a visitarlas y a tomarles fotografía, pero también a ser muy directo. Voy a visitarlas, tengo un proyecto, les quiero tomar fotografías, y pareciera que todo el álbum o todo el libro es como un intento porque ellas no desaparezcan, el miedo como a ser finito, a no ser recordado. No sé si la quería llevar a una idea de la grandilocuencia, como por favor recuérdenlas porque son muy importantes,
pero un poco de que quiero que las recuerden porque son también mis tías y me están apoyando. Bueno, las viejujas también se vieron como me encantadas por esta idea, que les apareció un ego que nunca habían conocido. Sí. Unas fotos de la tía con la melena suelta, larguísima. Había ella que se volvió, creo que monja, estuvo 38 años en un convento y se salió como de la nada porque algo no le habrá parecido y creo que se salió. Y bueno, todo ese tiempo tuvo el pelo largo y nunca lo soltó. Entonces, por ejemplo... Hay unas fotos hermosas igual, súper impresionante. Esa es espectacular. Y llega Gervais y le pide, por favor, ¿te podéis soltar los pelos de la nada? Un bueno así, barcísima. O sea, barcísimo. Y ella extrañamente dice, sí. Y ahí no se encuentro como la raja al libro, porque ¿por qué dicen sí estas viejas que ya están como preparadas a morir, tal vez, o ya están como en claustro, ¿cachai? Exactamente por lo mismo, po. ¿Cachai? Entonces... Oye, me fue en la densa. Habla de vampiro, amigo. 2 minutos. ¡Me estáis huevando! 2 minutos. Entonces, vamos con el uso de las ruinas. O dale con alguno tú, ¿no? No, porque trajiste el uso de las ruinas. Después ya, hablamos de escritoras góticas y le dejamos un espacio. Ya. Y el uso de las ruinas, el último que traje de un crítico de arte, googlealo porque es súper mino. Un crítico de arte francés. Jean-Yves Jouanet sería. Jean-Yves Jouanet. Olala. Es un crítico de arte y que, bueno, sigue un poco esta misma línea de los 3 libros que traje de la pérdida, la catástrofe, la destrucción y lo que queda, como bien dice el título. Este crítico de arte escribe 10 textos, 10 ensayos donde las ruinas son las protagonistas, como el único objeto que quedó de grandes acciones, ¿cachai? Entonces hay historias brígidas donde hablan, por ejemplo, las hermosas ruinas tal vez de... Estoy inventando porque no recuerdo particularmente los sustantivos propios. Pero habla de las bellas ruinas de Mesopotamia, etcétera, pero también habla de otras ruinas que, por ejemplo, pertenecieron a una civilización antiquísima y que cuando llegó, no me acuerdo quién, a destruir ese pueblo, lo destruyó entero, pero no sabía que tenía tablillas, como con informes de los procesos de agricultura, de economía, los acuerdos, los tratados, y tenía todas esas tablillas en distintos como templos, y guardada, y este tipo al no cachar, quemó todo la ciudad que se había construido, pero el calor de las llamas hizo cocinar la arcilla de estas tablillas, y todos estos documentos quedaron registrados, o sea, sobrevivieron. Las ruinas, que terminaron siendo como documentos, sobrevivieron, y después cuando los arqueólogos descubrieron esto, fue como, bueno, o sea, no está el pueblo, pero está el testimonio. Claro, y este tipo, por querer destruir los edificios, que encontraba lo más importante y que lo arrasó con todo, no se dio cuenta que también estaba cocinando en los documentos que habrían de encontrarse después. Jean-Yves Jouanet, El uso de las ruinas, retratos obsidiales de acantilado. ¿Estos 3 libros están en la inquieta? Por supuesto. Estos 3 libros están en la inquieta, los libros fabulosos que trajo nuestro queridísimo Gerardo Jara. Vamos a dejar a las góticas para otro día, pero tengo harto que decirte al respecto. Que hablé harto, perdón. Pero me encanta porque trajiste libros súper interesantes con los que yo no me hubiera encontrado de ninguna otra manera y que están en la inquieta librería. Muchas gracias por venir, Gerardo. No, gracias a ti. Te cuento una cosa fabulosa. Cuéntame. En un par de días cumplimos 6 meses esta radio. ¿En serio? Y en noviembre estamos estrenando 4 programas y en octubre así llegamos a 15 programas. ¿Qué te parece? Que se están detonando. Pero lo celebro. Entonces hoy día tenemos 2 estrenos. A la 1 tenemos GPS, el programa de la Facultad de Tecnología y Negocios, que de hecho nos vienen a hablar de phishing, pitching y todas estas cosas que, que nos ponen muy inquietos cuando hacemos banco en el teléfono. Claro. Para aprender sobre qué es lo que debe y no debe hacer. Ojito. Sí, que eso está bien. Me gusta que en ese tipo de cosas... Así que no te pierdas ese programa. Sí, GPS. Ni siquiera saber, sino que me digan, no hagáis esto. Exactamente. Bueno, de eso se va a tratar. Y a la 1:30 también estrenamos el programa de periodismo a cargo de su directora Alejandra Riveros, que va a entrevistar además a la presidenta del Colegio de Periodistas, Rocío Alorda. Eso es a la 1:30, Mujeres que Comunican. Así que con eso estamos estrenando. Y a las 6 tenemos la proclama de Biblioteca Nacional. Y ahora inmediatamente ya viene nuestra fabulosa... Tantas canciones buenas. Oye, está como para quedarse pegado en la radio, así que yo ¿cierto? creo que
déjenlo, yo ya me voy a ir, no voy a hablar más. Y ahí vienen esta tracalada de programas buenos, interesantes, así que quédense aquí, por favor. Quédense aquí, por favor, y a la hora que no hay programa, hay una selección musical que es fabulosa. Así que eso me gusta a veces, y podría empezar a utilizarlo porque soy muy dependiente del algoritmo de Spotify. Descubre cosas. Sí, Nuestra programación nocturna, impresionante. A veces siempre son los invitados de Tantas Canciones Buenas. Yo me despido, vuelvo mañana a las 10. Que esté muy bien, chau.